¿Cómo arranca este proyecto? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué lo están haciendo? Bueno, este proyecto arranca un cliente americano que bajo el concepto de Gulliver's Gate encargó diferentes maquetas a diferentes equipos en el mundo para representar el mundo en miniatura, ¿sí? A nosotros nos tocó la parte de hacer Latinoamérica. Anda guiándome, acá estamos en México. Acá estamos en México, acá tenemos Chichén Itzá, tenemos una isla, que en realidad México no es una isla, pero en este caso es, porque la limitante principal que tenemos para el diseño de la maqueta es la circulación de los barcos. A ver, seguimos por acá. Acá estamos en dónde. En Machu Picchu, que está elevado como corresponde, como en la realidad. Acá tenemos lo que sería un camino de montaña típico de Centroamérica. De Bolivia puede ser. Claro, de un lugar donde los camiones se caen, ¿viste? Tienen accidentes. Las líneas de Nazca. Que es de interés para los ufólogos y... ¿Las líneas de Nazca están hechas en escala? La escala en realidad en esta maqueta está rota, no se respeta absolutamente la escala. Hay que romperla por diferentes razones, para crear fugas o lo que sea. Equipo italiano que representó Europa, un equipo en Israel haciendo Medio Oriente, un equipo en China haciendo Asia, un equipo en Estados Unidos haciendo Manhattan y parte de Nueva York. Todas estas maquetas, ¿qué tamaño tiene esto para empezar? La nuestra es la más grande de todas y tiene la particularidad de ser una isla, el resto va sobre los costados del lugar donde se hacen. La nuestra tiene exactamente 113 metros cuadrados. ¿Se van a juntar todas en dónde? Todas Times Square, Nueva York. Tenés un pedazo de Río de Janeiro, la bahía de Botafogo. Esto es una favela. Esto es una favela típica de Brasil. Tenés el Cristo, que es muy emblemático de esta zona. Los típicos edificios que dan al mar. Obviamente el mar con sus olas características. Y Pan de Azúcar, tal cual está la distribución geográfica en el lugar, ¿no? Las cataratas era un punto que me parecía bastante interesante. Lo difícil de esto es crear el efecto que tiene la garganta del diablo realmente. Pensá que este sistema tiene 500 litros de agua, pero mueve 42.000 litros de agua por hora la bomba. Oh, y las ruinas de San Ignacio. Las ruinas de San Ignacio. Ahí tenemos un pueblo típico de pescadores de la zona de Misiones. Allá se ve el Amazonas, que es uno de los efluentes que está trayendo el agua a cataratas. Uy, esto es divino. Están cosechando maíz, choclo. Mirá eso. Trabajando con la cosechadora, plena actividad. Están vendiendo la cosecha de maíz. Ahí ven al tractor trabajando. Está la cosechadora, están las pick-up, las camionetas. Es una típica estación de campo. El tren es algo más. El tren es, acá en esta maqueta el tren es una parte, no es la típica maqueta de ferromodelismo que el tren es predominante. Acá el tren es un ingrediente. Escúchame, esto es la Boca, no hay ninguna duda. ¿Te parece al puente de la Boca? Es la Boca. Caminito. Caminito. Entra de este lado la cámara. ¿Quién pintó esos muñequitos? Y tenemos un grupo de pintores, de chicas, básicamente, que se ocupan de pintar personajes, de pintar las casas. Fíjate los colores típicos de la zona. Tenés hasta los murales que existen en la realidad pintados. La idea es representarlo lo más hiperrealista posible. Acá, mira. Tiene la pileta de lona en la terraza. ¿Qué sería? ¿Un Barracas eso? Sí, una típica zona de Buenos Aires y gente que toma sus vacaciones en la terraza de su casa. Todo está hecho, fíjate, si querés, en los doques de Puerto Madero tenés las marcas de los restaurantes que existen acá en Argentina, porque la idea es representar el lugar tal cual es. Este es Puerto Madero, lo que tiene ahora la cámara. Esto es Puerto
Catalinas. Exacto, Catalinas Norte. Algunos de los edificios, son muchos los edificios que hay. Bueno, se metió lo más emblemático. Y acá tenés un dock de Puerto Madero y eso típica zona de Puerto Madero. ¿Esto se va a desarmar? Esto se desarma casi completamente. Cada una de esas cajas está hecha a medida para cada una de las estructuras, sean edificios, casas, puentes, montañas, y después hay 22 módulos que desarmados son el total de la maqueta. Tienen que viajar a Nueva York, ¿en qué van? La maqueta en barco y nosotros, después de la llegada de la maqueta a Nueva York, viajamos a hacer la instalación. El canal de Panamá, vi que están las esclusas. ¿Se puede activar? Sí. Para verlo andar. Está funcionando. El canal de Panamá además funciona como el canal de Panamá real. Tenemos diferencia de altura desde de un lado al otro del canal. Ahora termina de cerrar y empieza a vaciarse el canal para volver a recibir a otro barco que venga de la zona baja. ¿Se puede ver o se va a poder ver en Argentina en algún momento o solamente por tele? Lamentablemente a través de ustedes por la tele nada más, porque la maqueta ya inmediatamente se desarma y entra en el proceso de embalaje y de despacho, que es bastante engorroso, viaja y se instala en Nueva York.